I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? Estamos ya finalizando prácticamente nuestra unidad. Aún nos quedan algunos contenidos que posiblemente vamos a retomar en diciembre. Además, la próxima clase estaríamos haciendo ya nuestra evaluación la primera semana de diciembre. Finalizando esto de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la recuperación de la democracia en nuestro país, etcétera. Vamos a terminar diciendo que existe en la actualidad el consenso sobre la democracia. Las medidas antidemocráticas tomadas por la dictadura, como la represión y la violación a los derechos humanos, impactaron fuertemente a la sociedad chilena. Por eso, iniciada la transición a la democracia, se llegó a un acuerdo nacional sobre la importancia de cuidar y perfeccionar el sistema democrático que perdura hasta la actualidad. Cuando nosotros hablamos de la democracia es, con todas sus imperfecciones, es el mejor sistema que nosotros podemos tener. ¿Qué quiere decir? En la cual nosotros elegimos a nuestros gobernantes, hay periodicidad en el sentido de que se van cambiando cada cierto tiempo, hay alternancia en el poder, todas estas características que tiene la democracia, digo, con todas sus falencias, con todo lo que pueda ocurrir, es el mejor sistema. Y por lo tanto hay un consenso de mantener esta democracia, cuidarla, y principalmente por todo lo que ocurrió durante el gobierno militar, en que hubo violación a los derechos humanos, en que hubo represión. Y todas estas características, ¿no es cierto?, van a impactar, como dice el texto, fuertemente en nuestra sociedad chilena, en decir nosotros el sistema que queremos tener y mantener es el sistema democrático. Con todo, repito, aún con todas sus imperfecciones. Hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, sí es cierto. Y en eso se ha estado, y de hecho por esa misma razón la ciudadanía decidió mayoritariamente, con un porcentaje altísimo, de tener una nueva constitución, una constitución que mejore las características democráticas y que haya mucho más participación de parte de la ciudadanía en la toma también de decisiones. Los gobiernos democráticos después de la dictadura militar, después de la recuperación de la democracia, los distintos gobiernos han promovido valores democráticos como la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos. Nosotros vemos aquí con distintos colores los tipos de gobiernos que hemos tenido. El anaranjado, ¿no es cierto?, la concertación con los partidos de la democracia, color rojo, la Alianza por Chile, después tenemos un color verde, la nueva mayoría, y el color azul, el Chile Vamos. Los presidentes que han estado desde la época hasta actualmente, tenemos desde 1990 a 1994, Patricio Aylwin. Él va a gobernar, ¿no es cierto?, 4 años. En ese momento la Constitución decía que los gobiernos duraban 6 años. La verdad es que es bastante extraño, porque la Constitución del año 80, que se creó durante el gobierno de la dictadura, en principio los gobiernos duran 8 años. Finalmente, antes de terminar o de entrar el proceso democrático, se puso un periodo de transición en que la persona, el gobierno que venía iba a durar solo 4 años. Después de haber ganado el triunfo del no, que hubo las elecciones, entonces el gobierno iba a venir 4 años. Y se disminuyó de 8 años a 6 años los gobiernos siguientes. Por eso, ¿no es cierto?, el primer gobierno va a durar solo 4 años, del Patricio Aylwin del 1900 a 1994. Después viene el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que va a durar, si ustedes se fijan, 6 años, que es desde 1994 al 2000. Después viene el gobierno de Ricardo Lagos, que va a durar también 6 años, y ahí va a haber una modificación a la Constitución.
Y la modificación a la Constitución dice que ya los gobiernos no van a durar 6 años, sino que ahora van a durar 4 años, sin reelección inmediata. Por lo tanto, después del gobierno, ¿no es cierto?, de Ricardo Lagos, es elegida la presidenta Michelle Bachelet, que va a ser la primera mujer que en nuestro país va a ocupar el cargo de presidenta y va a durar solo 4 años. Luego, ¿no es cierto?, de terminado su mandato, quien va a asumir es el gobierno de la centro derecha, que es Sebastián Piñera Echeñique, que va desde el 2010 al 2014. Luego, ¿no es cierto?, se disolvió lo que se denominó la concertación por Partido por la Democracia, salieron algunos partidos, hubo alguna modificación, pero básicamente casi son los mismos partidos, y se creó otro organismo que ya no se llama Concertación Partido por la Democracia. Bueno, en ese momento, cuando tuvo ese nombre, Concertación por Partido por la Democracia, fue básicamente en la época de la dictadura que se organizaron, y era el propósito de recuperar la democracia. Ahora ya no tenía, ¿no es cierto?, el propósito de mejorar la democracia, y allí entonces va a tener un nuevo nombre que le van a llamar la nueva mayoría. Y llevan como candidata, ¿no es cierto?, a Michelle Bachelet nuevamente, que si bien es cierto, le vuelvo a repetir, aquí en Chile no existe la reelección inmediata, pero sí se puede reelegir para un próximo periodo. Y es elegida Michelle Bachelet con nuevamente, ¿no es cierto?, 4 años, del 2014 al 2018. Luego, ¿no es cierto?, del gobierno de Michelle Bachelet, los partidos centro-derecha también van a cambiar su nombre, ya no va a ser Alianza por Chile, sino que el Chile Vamos, además que incorporan un tercer partido, y aquí, ¿no es cierto?, en este momento es el gobierno que tenemos actualmente, que va desde el 2018 al 2022. Eso sería, ¿no es cierto?, la vuelta de la democracia que tenemos desde el 1900 en este momento estamos en el 1990, perdón, estamos en el 2020. Eso significa que ya llevamos 30 años de vuelta de la democracia. ¿Cuál es el valor de la democracia? Los distintos gobiernos han resaltado el valor de la democracia como mejor sistema político, que es un poco lo que le explicaba anteriormente. Por eso, la Constitución de 1980 se ha reformado en varias ocasiones para terminar con algunos elementos autoritarios. También se promueve la participación ciudadana. Ya ha habido modificaciones a la Constitución del 80, pero para muchos, ¿no es cierto?, esta Constitución sigue teniendo algunas características autoritarias. Por eso es necesario tener en Chile una nueva Constitución. Y esto, ¿no es cierto?, es lo que se decidió el 25 de octubre para tener en Chile una nueva Constitución. Porque aún, repito, existen algunos elementos que son considerados autoritarios de la Constitución de 1980. De ahí la necesidad de contar, ¿no es cierto?, una democracia plena en nuestro país. Las transformaciones del rol del Estado. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando, no estamos hablando de gobierno, sino estamos hablando de la estructura de nuestro país. Recuerden, esto es materia y contenido que hemos visto al inicio de este año, cuando hablamos de constitución, etcétera, y que es distinto un gobierno que el Estado. El Estado es la forma, es lo que nosotros somos como país. O sea, cuando hablamos de Estado, hablamos de Chile en general, de Chile. Entonces, la transformación de Chile, esa es la transformación del Estado chileno en relación a los gobiernos. Los gobiernos democráticos han mantenido el sistema económico implementado durante la dictadura. Eso lo hemos visto ya en clases anteriores. Básicamente el modelo neoliberal, el sistema, ¿no es cierto?, de la oferta y la demanda. Ese sistema que se mantuvo por mucho tiempo y se mantiene en nuestro país, ¿ya? Y lo mantuvo los gobiernos democráticos que han asumido en nuestro país a partir de 1990. Junto con esto han priorizado las políticas sociales para superar la pobreza. O sea, se han mejorado las políticas sociales, se han priorizado las políticas sociales.
¿Cuáles? Por ejemplo, lo que es la salud, lo que es la vivienda, lo que es la educación. Alguien dirá, es que no están muy buenos, sí, pero se han priorizado. Por ejemplo, el tipo de vivienda que hoy día se entrega es muy superior en relación a lo que se entregaban durante el gobierno de la dictadura. En cuanto al tipo de construcción de la vivienda, el metraje, vale decir, cuánto en la casa que hay, muchas cosas se han mejorado. E inclusive las personas con un ahorro muy pequeño, que no es gran ahorro, las personas le entregan la vivienda, estamos pensando personas de bajos recursos, y ya no tienen que pagar más. Las mejoras en la educación, ha mejorado notablemente la educación con más aporte, más recursos. Además, apareció, ¿no es cierto?, en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet, un sistema distinto, que sea un control mucho más del Estado, más que de la municipalidad, que son los servicios locales de educación, de tal manera que esto permite que ya las municipalidades se desliguen de la educación y por lo tanto los recursos que son destinados a la educación se inviertan en la educación y no se malgasten en otras áreas de la municipalidad, porque la municipalidad tiene que atender una serie de elementos y, no, y a veces la educación no era su prioridad. Entonces hay una mejora en la educación, hay una mejora en la salud, respetar los derechos humanos es una de las tareas que se plantaron los gobiernos de la vuelta a la democracia. Es cierto, hay violaciones de los derechos humanos, hubo situaciones, ¿no es cierto?, muy graves durante el estallido social en nuestro país, pero esas cosas hoy día se investigan y esas cosas se supone, ¿no es cierto?, que tiene que haber castigo. Disminuir las desigualdades sociales, ¿qué significa eso? Que habían grupos que tenían demasiados privilegios, entonces, y hay gente que no tenía acceso a educación, a salud, entonces hay que disminuir, aumentar el sueldo mínimo, de tal manera que las personas tengan ingresos más o menos apropiados. Hay una serie de medidas que se han tomado para transformar el Estado chileno y hacer un Estado mucho más social. No quiero decir que hemos mejorado notablemente, sino lo que estoy tratando de decir es que lo hemos mejorado en relación al gobierno militar y Chile, ¿no es cierto?, aún así hay muchas demandas sociales que hay que satisfacer, que vamos a ver más adelante en una figura que aparece allí. La otra situación es la reivindicación de los derechos humanos. Una de las principales metas de este gobierno ha sido esclarecer los casos de las violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando durante el gobierno de la dictadura, ¿no es cierto?, hubo muchas violaciones a los derechos humanos y por supuesto personas que cometieron estos derechos humanos durante estos gobiernos se han empezado a investigar. Se nombraron ciertas comisiones para ver, ¿no es cierto?, la relación de las violaciones de los derechos humanos, una serie repito, de investigaciones a cargo de ciertas comisiones, la Comisión Balch, y así otras comisiones que han investigado acerca de la violación de los derechos humanos. Y aquellos que estaban involucrados en esto se han llevado a juicio. Y muchos de ellos han sido condenados. Por ejemplo, algunas personas que estaban a cargo de estos aparatos, se denomina aparatos, aquellos organismos que violaban los derechos humanos, como un organismo que era la CNI. ¿Ya? Ellos, ¿no es cierto?, el que estaba a cargo ha sido condenado, bueno, ya falleció, pero fue condenado, fue llevado, ¿no es cierto?, a prisión. Y así hay otros más y todavía hay juicios sobre esto. Para esto, además de la formación de comisiones, como ya le había dicho, comisión especializada, la publicación de informes, se han tomado medidas de reparación a las víctimas a la violación de los derechos humanos y sus familiares, como por ejemplo, hay algunos que se le ha reparado en forma de honorarios, o sea, se le ha dado una cantidad de dinero. Eso no recupera ni va a recuperar las personas que se han perdido, pero sí, ¿no es cierto?, es una forma de validar con parte del Estado
la, que es diciendo, sí, aquí en Chile hubo violación y tenemos que hacer de alguna manera alguna reparación. Por supuesto que se ha reparado en personas que antes estaban muy eh, desprestigiadas, aun cuando la hayan muerto, y hoy día, ¿no es cierto?, se ha reparado esta situación, como eh, hablamos de un, eh, de un cantante, por ejemplo, que yo le hacía menciones la otra vez, y que sufrió la amputación de sus manos, después lo mataron, como Víctor Jara. A él hoy día, ¿no es cierto?, el estadio donde a él, que es un gimnasio, hoy día justamente se llama Víctor Jara. O sea, ese tipo de reparaciones se hizo que también le hice mención en clases anteriores, de un museo de la memoria en Santiago, donde se habla sobre la violación a los derechos humanos para que estas situaciones en nuestro país nunca más vuelvan a ocurrir. Entonces, de eso estamos hablando. Plan Nacional de los Derechos Humanos. Este plan, creado en el 2016, se realizó con el objeto de fortalecer la investigación, la educación en derechos humanos y la reparación de las víctimas de la represión de la dictadura. El desarrollo de las sociedades siempre encontrará nuevos desafíos a la hora de garantizar la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Es por ello que estos planes deben de ser comprendidos como reflejo de parte de un proceso evolutivo y dinámico. Los derechos se profundizan y o amplían conforme la sociedad se transforma. En otras palabras, el desarrollo y la sociedad siempre van a encontrar desafíos. Y uno de los desafíos que es principales son el desafío de los derechos humanos. Porque el derecho humano, entendámoslo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a afiliarse. Tenemos, ¿no es cierto?, y hemos visto varios de los derechos humanos. Son importantes en cada uno de nosotros. Y cada vez, ¿no es cierto?, recuerden que vimos derechos de primer orden, segundo orden, tercer orden. Cuando hablamos, por ejemplo, hoy día, vivir en un ambiente libre de contaminación es parte de los derechos humanos. Es parte de, ¿no es cierto?, vivir en un ambiente en que no nos contaminemos. Aún existe, ¿no es cierto?, hoy en día, lo que algunos le han llamado la zona de sacrificio. Zonas altamente contaminadas, zonas que niños, ¿no es cierto?, nacen con situaciones graves de la salud por producto de esta contaminación. Y eso es parte de los derechos humanos. No estamos hablando, ¿no es cierto?, solo de aquellos derechos humanos que fueron violentados durante el gobierno de la dictadura, sino que además estamos hablando de los derechos humanos que hoy día son parte de nosotros. Por eso la sociedad hoy día siempre van a encontrar nuevos desafíos ahora a la hora de garantizar la dignidad de todas las personas y las condiciones de igualdad. Es un poco lo que está diciendo ahí. A nivel nacional, la democracia en Chile ha visto importante avance en la profundización tanto a nivel institucional como normativo, pero quedan otras tareas por delante. Por supuesto que hay que mejorar, hay que transformar. Hoy día se habla, ¿no es cierto?, de que el organismo Carabineros de Chile es necesario transformarlo, es necesario, ¿no es cierto?, tener otras políticas, porque hemos visto en los últimos años, principalmente a partir del estallido social, cómo ahí, ¿no es cierto?, se han violado los derechos humanos a partir de ciertas prácticas que ha ejercido y ha hecho Carabineros. No estoy en contra de los Carabineros, nótese, sino que hay algunos integrantes de Carabineros que han actuado en violación a los derechos humanos. Y esa situación, ¿no es cierto?, hay que cambiarla, hay que cambiar estatutos, o sea, hay que modificar esa situación. Entre otras, garantizar la adecuada articulación entre la democracia y el desarrollo y los derechos humanos. O sea, como nosotros queremos desarrollo, pero no tenemos que violar los derechos humanos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en el caso de la contaminación. Queremos mantener esta democracia, pero sí es una democracia en que las personas tengan la posibilidad de opinar libremente, de manifestarse libremente, sin destrucción, sin romper, pero también cuando las personas se manifiesten, tampoco que sean violados ni alterados sus derechos humanos. Es un poco, ¿no es cierto?, lo que está diciendo este Plan Nacional de los Derechos Humanos.
Veamos lo que yo les decía ya. ¿Cuál es el desafío pendiente del Chile actual? ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos? Si bien es posible reconocer que Chile avanza en diversas áreas desde el siglo XX, o sea, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de 1990, eso corresponde al siglo XX, nosotros estamos hoy día en el siglo XXI, se deben alcanzar algunos desafíos para ampliar y perfeccionar el sistema democrático. ¿Cómo ampliamos? ¿Cómo mejoramos? Mejorar la calidad de la educación. Cuando alguien dice, pero ¿cómo mejoramos la calidad de la educación? Bueno, mejorar la calidad de la educación no pasa solo con poner más recursos, tener data, tener mayor tecnología, tener computadores, tener tablets, sino que pasa por lo que nosotros estamos enseñando y por lo que ustedes están aprendiendo. Pasa, ¿no es cierto?, por mejorar la calidad de los aprendizajes. O sea, que ustedes, ¿no es cierto?, entiendan mejor para que no haya diferencia además entre un colegio particular pagado y un colegio, en este caso fiscal, o un colegio, ¿no es cierto?, del sistema de educación que tenemos hoy día. Que no exista esa brecha, que no exista esas diferencias. Ustedes tienen la misma capacidad que tiene un niño de un colegio pagado, por lo tanto deben de tener las mismas oportunidades de aprender y por ende las mismas oportunidades para llegar a la educación superior. Asegurar la igualdad de derechos, eso significa, ¿no es cierto?, que todos tenemos los mismos derechos. No porque una persona tenga los recursos, contrata un buen abogado y finalmente sale libre a veces de un delito que en el caso que el que no tiene los recursos se le va a condenar y a lo mejor está 5 años en la cárcel, mientras que el otro está con libertad vigilada. ¿Ya? Esas cosas no pueden ocurrir. Entonces, eso es lo que hay que mejorar. Eso, cómo mejoramos el acceso a la justicia, el acceso a la justicia. Proteger el medio ambiente es una de las condiciones esenciales y fundamentales. La protección hoy día del medio ambiente frente a la gran contaminación que está en este mundo. Estamos contaminando los mares, estamos contaminando los ríos, estamos contaminando la tierra. Hay que proteger el medio ambiente y para eso, ¿no es cierto?, es un desafío que nosotros tenemos. Yo les comentaba la otra vez, me parece, que hoy día en Chile tenemos grandes proyectos, entre ellos disminuir ya las fuentes contaminantes, como son las fuentes que tienen carbón de mineral para producir energía y transformarlas en energías limpias a través de la energía solar, la energía hidroeléctrica y otros tipos de energía, la energía eólica, que no contaminen y no produzcan, ¿no es cierto?, esta contaminación, la redundancia, al medio ambiente. Aumentar la confianza en las instituciones políticas. Ese es uno de los desafíos tal vez más grandes. Aumentar la confianza en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el mismo gobierno, en la alcaldía, en las gobernaciones provinciales, en el futuro, ¿no es cierto?, hoy día intendente, pero después va a ser elegido. Toda esta autoridad que va a ser elegida a nivel regional, todas esas cosas hay que aumentar la confianza. ¿Por qué la gente no quiere ir a sufragar? Porque no tiene confianza en los políticos. Entonces, ¿cómo aumentamos? Es un gran desafío. ¿Cómo aumentamos nuestra confianza en estas personas para que nosotros, los ciudadanos, podamos confiar e ir a sufragar e ir a votar? Fomentar la innovación tecnológica es fundamental, ¿no es cierto?, en cómo nosotros fomentamos la innovación y la tecnología, en cómo nosotros mejoramos eso. Eso significa inversión en desarrollo tecnológico, significa inversión en el desarrollo científico de nuestro país, de tal manera que nosotros podamos desarrollar nuestra propia tecnología, podamos innovar, podamos mejorar, podamos producir más, podamos incorporar más elementos a la productividad de nuestro país, que no seamos solo monoproductores, o sea, produciendo un producto, dos productos, sino que además le incorporemos a lo que producimos un valor agregado. Innovar significa crear cosas nuevas y eso es un gran desafío como país. Y, por supuesto, eso significa disminuir la pobreza.
Lamentablemente, no es gracias, lamentablemente, producto de esta pandemia, muchas personas se han visto desfavorecidas, principalmente los de menores recursos, y han aumentado la pobreza en nuestro país. Pero eso tenemos que superarlo. ¿Cómo lo superamos? No basta con decir, crezcamos más, tengamos más dinero, porque así los más pobres también van a tener recursos, sino darles la herramienta para aquellas personas que tienen menos recursos salir de esa condición. ¿Cómo? Mejorando la calidad de la educación, mejorando las condiciones de vida de aquellas personas para que puedan salir de esta condición. Vamos a leer un documento. Este documento lo extraje no de su libro, sino del libro del año pasado, de sexto año, dice Crítica y movilización y voto, que tiene relación con la democracia. Dice: la democracia chilena es imperfecta, y eso, que cabe duda, es un poco lo que hemos hablado. Sin embargo, el fruto de una lucha social de tan larga que vio pasar la independencia nacional solo como uno de los capítulos y sin duda no el primero. Nuestras abuelas nacieron en un momento en que Chile no se les reconocía el derecho a voto. Ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Las mujeres no tenían el derecho a voto. Y no mucho antes de eso, el voto estaba reservado solo para terratenientes y latifundistas. En otras palabras, los que tenían recursos eran los que podían votar. También lo hablamos en algún momento de esa situación. Gracias a la inscripción automática, que es uno de los pasos que se dio durante la democracia, que todas las personas fueran automáticamente inscritas para sufragar, pero lamentablemente no se quitó la obligatoriedad, o sea, las personas eran automáticamente inscritas, pero no estaban obligados a sufragar. ¿Qué es lo que ocurría antes? Las personas voluntariamente iban a inscribirse para sufragar, pero una vez que se inscribían estaban obligados a sufragar. Entonces lo que se hizo ahora es que todos, al cumplir 18 años, todos pasan automáticamente, tienen derecho a sufragio y están inscritos. Pero no hay obligación de ir a sufragar. Entonces, cuando habla gracias a la inscripción automática, como nunca antes, está hoy en manos de nosotros, los jóvenes. O sea, ahora hay poder automáticamente, o sea, todo el mundo tiene hoy día en Chile mayor de 18 años de sufragar. Por lo tanto, aquí es una carta de jóvenes. Dice: los jóvenes, la capacidad de influir sobre el presente para escribir la historia de la forma que nosotros queremos hacerlo. O sea, está en manos de los jóvenes. Lamentablemente, la gran mayoría que no sufra, que no va a votar, son jóvenes. Entonces, los jóvenes son los que tienen que participar, los jóvenes tienen que cambiar, ¿no es cierto? O sea, algunos dicen: pero esto es político. Bueno, ¿de quién está en manos quién? De los jóvenes. Los jóvenes entonces tienen la posibilidad de hacerlo. Participar de las elecciones no solo sirve para forjar un mejor contexto para el movimiento a futuro, apoyando a los candidatos afines a este, sino también para emitir un rechazo ciudadano tan categórico como pacífico para aquellas opciones que criminalizaron los movimientos, rechazando o haciendo oídos sordos a su bandera. En otras palabras, somos nosotros, aquí está diciendo este documento, los jóvenes llamados a cambiar el sistema. Somos nosotros los jóvenes llamados a cambiar aquellos que se opusieron a los movimientos sociales. Somos nosotros los jóvenes que podemos elegir nuevos candidatos o nuestros propios candidatos. Quienes somos o fuimos alguna vez parte del movimiento estudiantil chileno, no podemos sino reconocer a muchos grandes luchadores por la democracia y sus progresivos logros. En 1886, Eloísa Díaz, la primera mujer chilena en graduarse de medicina, o sea, en aquella época en que la mujer no tenía acceso al sufragio, menos llegar a la universidad, esta mujer, Eloísa Díaz, luchó para ingresar a la universidad y estudiar medicina. Es así que se convierte no solo a nivel chileno, sino a nivel latinoamericano, o más bien sudamericano, como la primera mujer que egresa de una universidad en la carrera de medicina. Ella abrió con dicho hito, o sea, con dicho acontecimiento, las puertas a las nuevas luchas políticas y culturales. Entre las más relevantes, sin duda, se cuenta la posterior conquista del sufragio femenino para las elecciones presidenciales en 1952,
cosas que ya hemos hecho mención en clases anteriores, nos gustaría que la página del 2012, se está hablando, ¿no es cierto?, de en ese tiempo cuando se inicia la inscripción automática para los registros electorales, de esta historia fue aquella que dice que los jóvenes volvieron masivamente a la participación en las elecciones. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente los jóvenes no sufragaron, aun cuando hay un llamado de estos jóvenes para que puedan ir al sufragio, los jóvenes no fueron al sufragio. A diferencia de lo que ocurrió hoy en día en este plebiscito del 25 de octubre, en que, ¿no es cierto?, los que se manifestaron mayoritariamente fueron jóvenes. Y eso es un gran logro, ¿no es cierto?, que los jóvenes estén participando en acciones democráticas. Nuestra invitación es profundizar nuestra democracia por la vía del ejercicio e idear nuevas y mayores metas para las futuras generaciones, sin nunca olvidar que cada eslabón es heredero de los logros pasados. Hagamos que esta elección valga la pena. Elige tu opción y vota. En otras palabras, no podemos decir que esto es de ahora, ¿cierto? Todo viene por luchas de algunos movimientos, mujeres, jóvenes, para que perfeccionar esta democracia. Y esta democracia es perfectible, o sea, hay que mejorarla. Si nosotros pensamos lo que ocurrió en el Perú en el último tiempo, la gente se manifestó en contra de un gobierno que se había, para ellos ilegítimamente, ¿no es cierto?, llegado a ¿cuánto duró? Menos de una semana, y la gente se manifestó y lograron, ¿no es cierto?, que esta persona renunciara y cambiaron, ¿no es cierto?, la historia. Por lo tanto, es posible cambiar la historia cuando la gente se une para participar en democracia y para perfeccionar la democracia y para mantener la democracia. Esta es una declaración firmada por 45 dirigentes estudiantiles llamando a votar a las elecciones municipales en el 2012. ¿Ya? Es importante entonces lo que dicen los jóvenes y a tomar en cuenta sobre ello. Cuando ustedes sean jóvenes y con edad de votar, deben de pensar siempre que de ustedes depende el destino de nuestra nación. La pregunta que le estoy dejando es, ¿por qué es importante cuidar nuestra democracia? Creo que ya se lo he explicado, ¿no es cierto? Es el mejor sistema, es perfectible, sí, es mejorable, sí, pero es el mejor sistema que nosotros tenemos, donde nosotros podemos elegir a nuestras autoridades y nosotros decidimos. Y la otra pregunta, ¿por qué es importante proteger el derecho de todas las personas? Porque a través de estos derechos, ¿no es cierto?, nosotros podemos manifestarnos y podemos decir lo que nosotros pensamos. Más o menos por ahí va la respuesta. Entonces, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase y estudien para la evaluación.